Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hoy en este estudio vamos a ver de una manera completa el tema juzgar. Juzgar el pecado en la iglesia o juzgar a un hermano en la iglesia. Es un tema muy, pero muy importante y que todo cristiano debe de conocer, porque la verdad es que la inmensa mayoría de cristianos creen de una manera filosófica, pero no bíblica, que no se debe de juzgar en la iglesia. O que un cristiano no debe de juzgar a otro, ni al prójimo en general, en ninguna manera. Porque dicen ellos, eso está mal y es pecado y está prohibido por Dios. Y para nada dice eso la Biblia. Y es bien importante que el cristiano sepa este tema porque de él se desprenden muchas cosas de su conducta dentro de la iglesia. Muchos cristianos no andan solamente en pecado, sino que además de eso andan en rebeldía y en disensión dentro de las iglesias. Porque cuando un hermano o algún pastor les llama la atención de algo que están haciendo mal, ellos, aparte del pecado que ya traen, empiezan a hablar, ya sea de frente o de espaldas incluso al pastor o de los hermanos, diciendo que los tales están mal por el hecho de juzgarle a él y que por qué tienen que decirle sus faltas si ellos no son nadie para juzgar. Entonces, del desconocimiento de este tema se desprende que muchos hermanos andan no solo mal en su vida cristiana, tropezándose en sus pecados y en desconocimiento bíblico, sino que además andan haciendo pecar y haciendo tropezar a otros hermanos y hablando mal de esos otros por el hecho de que les están señalando sus pecados. Y por eso muchas veces van de iglesia en iglesia, nada les satisface, porque les exhortan sobre sus pecados y los reprenden, y a ellos no les gusta, porque han creído una filosofía absurda de hombres que se inventaron en las calles y que dice, no debes de juzgar. ¿Quién eres tú para juzgar? Solo Dios puede juzgar. Y la Biblia de ninguna manera dice eso, sino todo lo contrario. Entonces, es tan importante este tema que no podemos hacer solamente un video corto y tenerlo en el canal de La Biblia Dice Así, porque todo cristiano debe entenderlo muy bien y a la perfección, y no debe de tener lugar a refutación este tema, porque no la hay. Hoy citaremos en este estudio no un versiculito y ya, que se pudiera malentender, o que deje lugar a dudas o a interpretaciones personales, no, sino que hoy vamos a citar decenas y decenas de versículos, alrededor de 120 versículos, donde Dios afirma y da la orden de juzgarles el pecado en la iglesia a los cristianos que andan en pecado. Y en muchos de esos versículos incluso Dios regaña a los cristianos y a las iglesias por no juzgar el pecado dentro de la iglesia. Entonces, como son muchos los versículos y es muy amplio el contexto y tenemos que darlo bien y en orden, no podemos hacer un video corto en el otro canal de La Biblia Dice Así, sino que lo manejaremos como un amplio estudio bíblico aquí, en este otro canal que es Prédicas del Pastor Martín Bonilla, Estudios y Seminarios Bíblicos. Y es que hemos notado que aquí los hermanos que siguen este otro canal son personas que sí ven las prédicas completas, no obstante que sean un poquito largas, y que sí ven los estudios bíblicos completos, porque quizás es gente más madura que está buscando aprender realmente, que no repara en el hecho de que sea un estudio un poco amplio o extenso, dado que están buscando amplitud de conocimiento y no solamente un pequeño video corto que resuma algunos temas o doctrinas, como sí lo hacemos en el otro canal llamado La Biblia Dice Así. Así que, mis amados hermanos, vamos a estudiar el tema a profundidad. Acompáñenme. Bueno, veamos primero de dónde surge esa idea errada o filosofía de hombres que dice que no debemos de juzgar. Bueno, pues normalmente surge de un corazón no recto delante de Dios. De ahí surge. Normalmente los que afirman eso son precisamente las personas que por no amar a Dios no acostumbran leer la Biblia aún después de muchos años de ya llamarse cristianos. Los que afirman eso son personas que andan en pecado en sus vidas privadas y aún en la iglesia, y es muy curioso que son los que menos leen la Biblia, pero cuando se trata de exhortarles sobre sus pecados, curiosamente ahí sí se saben un pedacito de Biblia. No se aprendieron nada sobre la santidad, pero curiosamente sí se pudieron aprender un pedacito de Biblia que dice, no juzgues. En eso se evidencia lo chuequito de esos corazones. Y dije un pedacito de Biblia porque
ni siquiera se aprenden el versículo completo, sino solamente la parte que les resulta, digamos, conveniente para excusar sus conductas. Porque normalmente solo citan la mitad del versículo donde dice no juzguéis. Y hasta ahí se saben, y hasta ahí citan nada más. Pero la parte que sigue, esa la ignoran. O esa sí ya quizás no se la aprendieron. Ya nos citan que abajo de donde dice no juzguéis, la Biblia dice no juzguéis según las apariencias, antes bien juzgad, sí, pero con justo juicio. O solo dicen no juzguéis, pero no terminan de citar lo que abajo está y que dice que no juzguen, pero haciendo hipócritamente lo mismo que están juzgando. Ya que abajo de no juzguéis, dice en Mateo 7:3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves primero la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo le dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Notemos, mis hermanos, que claramente después de decir Dios que la persona se quite la hipocresía y deje de hacer el mal, primero él, sacándose la viga de su propio ojo, después de eso dice claramente, entonces puedes ir a sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea que entonces ya puedes juzgar el pecado de tu hermano porque ya no estás haciendo lo mismo. No dice, sácate tú la viga y después ya no hagas nada. No dice eso, sino que dice, entonces vas con tu hermano y sacas la paja de su ojo. Muy diferente, ¿verdad? Dice, sí, júzgale, pero no estés haciendo tú lo mismo. ¿Y por qué alguien querría empecinarse en decir que está mal juzgar y que es un pecado? Y que no se le debe de juzgar porque ¿quién es uno para juzgar? ¿Por qué alguien se empecinaría en esa doctrina antibíblica? Bueno, pues porque son precisamente los primeros que andan haciendo mal dentro de la iglesia y pecando en la iglesia y en sus propias vidas privadas también. Y obviamente no les es conveniente que exista un mandato de juzgarles sus pecados. Y tienen que aferrarse a una excusa, mal citando la Biblia para que así puedan ellos quedar libres de ser juzgadas sus faltas y sus pecados dentro de la iglesia. Adoptan esa filosofía antibíblica que aprendieron en la calle porque temen ellos ser juzgados. En Romanos 13:3 dice, ¿quieres no temer la autoridad? Pues haz lo bueno. Pero ellos no están haciendo lo bueno ni lo correcto, sino lo malo delante de Dios, y por eso tienen que excusarse en una frase diciendo, ¿quién eres tú para juzgar? O solamente Dios puede juzgar, o Dios dijo que no juzgues. Y la evidencia de esto que estamos exponiendo va a quedar claramente demostrada cuando, por ejemplo, en este estudio, con todos estos textos que vamos a leer, en donde Dios ordena muy claramente juzgar el pecado en la iglesia, vamos a notar cómo muchas personas en contención van a omitir, ignorar, despreciar y aún negar enfáticamente todos esos versos que hoy vamos a citar y que son palabra de Dios. Va a haber muchos que se van a hacer los ciegos que nunca los vieron o los sordos que nunca los oyeron y se van a exhibir en los comentarios diciendo, pues eso no importa, Dios es amor y Dios no nos juzga y cuanto menos tú no eres nadie para juzgar y cosas así. Y volverán a repetirlos, estos mismos versículos o pedacitos de versículos que ya dijimos que solamente citan la mitad, los repetirán una y otra vez diciendo, Dios dijo no juzgues para que no seas juzgado, y Dios dijo mía es la venganza, yo daré el pago, y empezarán a poner versículos aleatorios ignorando y negando a propósito todos los versos, 120 o más, que hoy citaremos, donde Dios ordena juzgar. Los van a omitir y a ignorar y a negar como si no existieran. Y en eso se evidenciarán absolutamente y claramente en su necedad. Y evidenciarán que tenemos la razón en lo que estamos afirmando. Porque, mis hermanos, no es posible que mostremos 120 versículos donde Dios diga que algo es blanco y que alguien neciamente en los comentarios diga, eso no es blanco. ¿Quién eres tú para decir que es blanco?
Pero bueno, estos estudios y estos resúmenes de versículos nos van a servir a ustedes y a mí, mis amados hermanos, a aquellos a quienes sí nos gusta la palabra de Dios y que sí le creemos, y a quienes sí nos gusta cultivarnos en el conocimiento de Dios, nos van a servir para defender la sana doctrina, para aprender más de Dios y de su justicia y para sacar del error a algunos cuantos hermanos que andan errados. Y el motivo de que nosotros queramos sacarlos del error es por dos cosas. Primeramente, por amor, porque queremos que vuelvan al camino de Dios y que se salven sus almas. No en balde está escrito en Santiago 5:19, hermanos, si algún hermano se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Este versículo, además de mostrar la causa por las que se juzga el pecado de un hermano, que es por amor a su alma y que vuelva al camino, en sí mismo este versículo es uno más de las decenas que nos dicen que sí hay que juzgar el pecado para hacer volver del error a un hermano. Porque, ¿cómo le haces darse cuenta de que está en un error sin decirle su error? Sin juzgar su pecado o su error. Sin decirle, hermano, está mal eso que estás haciendo. ¿Cómo le harías volver si no se lo dices? Y el segundo punto por el que debemos amonestar sobre el pecado de un hermano, y aquí ya estamos dentro del tema juzgar, Ojo con esto. El segundo punto por el que debemos de amonestar sobre el pecado a un hermano que está pecando, además de por amor a su alma y para que se salve, la segunda razón es porque es un mandato de Dios. Y todo cristiano que no lo haga, que no juzgue el pecado de sus hermanos, con motivos santos por supuesto, pero todo cristiano que no lo haga, va a dar cuentas a Dios y Dios le pedirá la sangre de esas cabezas que se perdieron porque no se les amonestó o no se les juzgó su pecado. Porque dice así en Ezequiel 3, verso 20. Si el justo se apartare de la justicia e hiciere maldad y trajere yo peligro delante de él, él se condenará porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá por el mal en el que está. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Sigue diciendo, verso 21, pero si al justo que se equivoca amonestares para que no peque, amonestares, juzgares, para que se entienda, y le exhortares y amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y juzgado su pecado, y tú habrás librado tu alma. Eso dice Dios. Entendamos, mis amados, que son órdenes de Dios el juzgar y amonestar sobre el pecado. Y el que no lo haga va a dar cuentas de la sangre y de la condenación de esas almas a las que no les juzgó el pecado y no les amonestó. Y estos pasajes son apenas el principio de las decenas que veremos donde Dios ordena juzgar el pecado en la iglesia. Entendamos que por obvias razones justas y santas se debe de hacer esto. Porque si nunca se dijera nada sobre el pecado en la iglesia, entonces la iglesia estaría llena de injusticias. ¿Y qué clase de iglesia sería esa? ¿Y qué clase de asamblea de Dios sería esa? Todos los hermanos estarían siendo agraviados los unos por los pecados de los otros y no habría nadie que les dijera nada. Ni un hermano, ni un pastor, ni nadie, porque todos estarían excusándose bajo la supuesta línea de que no se debe de juzgar el pecado en la iglesia ni al hermano que está pecando. Y tristemente, y paradójicamente también, son precisamente los que dicen que no se debe de juzgar a nadie y los que defienden a capa y espada esa filosofía antibíblica, los que curiosamente son los primeros en llegar a veces ante el pastor para quejarse de un hermano que les ha hecho un agravio, que les insultó o que les levantó un chisme que les está costando su honor o su dignidad, o que les está costando algo personal en su vida privada. Son los primeritos que llegan ante el pastor para que el pastor vaya y juzgue esa falta y amoneste y reprenda al hermano agresor. Pues no, que no había que juzgar. En esas ocasiones sí quieren que uno juzgue al hermano y que se haga justicia en la iglesia, pero mientras no le suceda eso, defienden de una manera necia y rebelde
su antibíblica filosofía de no juzgar. Mientras no les sucede una situación así, andan en los comentarios de los videos proclamando a los cuatro vientos su desconocimiento bíblico y su contención, prohibiendo a todo mundo que juzgue la falta de cualquier otro. Si eso fuera así, la iglesia de Jesucristo sería el nido perfecto y la guarida de los pecadores a los que nadie jamás juzga y a los que nadie tiene ni tendrá derecho jamás de exhortar ni de reprender, sino que sería la cueva de perversos protegidos por una absurda ley que supuestamente Cristo mismo habría dejado, de que a nadie se le diga nada de sus pecados. Y como podrás entender, mi amado hermano, eso es una aberración. Jesucristo no dijo eso, sino que dijo todo lo contrario. De hecho, quiero que mediten esto aquellos que luego en los comentarios dicen que ¿por qué andamos juzgando? Que estamos muy mal delante de Dios, que quiénes somos para juzgar y que debiéramos de callar y no estar diciendo en qué están mal los hermanos. Ojo con esto. Cada persona que escribe un comentario para decir eso, se está juzgando y condenando a sí mismo. Porque ellos están diciendo en un comentario, está mal juzgar, está mal decirle a otro en lo que está mal. Es un pecado estarle diciendo a los demás en lo que están equivocados. Y en esas mismas líneas dicen, así que tú, pastor, estás bien mal, debieras ponerte a cuentas con Dios, estás mal delante de Dios, estás pecando y alguien te lo tiene que decir. Bueno, entonces por fin, ¿está mal juzgar o está mal que yo y que tú, mi hermano, y que el de allá en la iglesia, los hermanos santos de Cristo, juzguen? Está mal que juzguemos, pero otros que dicen que está mal juzgar, se atribuyen a sí mismos el derecho exclusivo de juzgar ellos sí, porque en el mismo comentario nos están diciendo, tú estás mal, ponte a cuentas con Dios, ¿qué andas haciendo diciendo que los hermanos están mal? Cállate, guarda silencio. Pero entonces, ¿quién los entiende? ¿Acaso son ellos Dios, que son los únicos que pueden juzgar? ¿O son los únicos que se han atribuido a sí mismos el único y exclusivo derecho de juzgar solamente ellos, pero los demás debemos de callar? Porque si fuera verdad eso que dicen, de que no hay que juzgar, no tendrían por qué comentar nada, deberían de quedar en su casa callados, guardaditos, orando, tranquilos, pidiendo por nosotros y ya. Pero son los primeros que nos juzgan en los comentarios, entonces ¿está mal o está bien juzgar? ¿Vemos la contradicción? Es un error. Y bueno, adelantando más en el tema, vamos a ver primero algunos más versículos que dicen clara y contundentemente la orden dada por Dios acerca de que tenemos que juzgar el pecado dentro de la iglesia, de cualquier cristiano que esté en pecado. Y aparte de que ya vimos que en Ezequiel se nos dice que si no lo hacemos, entonces nosotros vamos a responder por la vida y la condenación de esa alma. Vamos a ver más versículos. Pero vamos a empezar primero con lo suavecito y luego vamos a ir subiendo de tono hasta llegar a las órdenes estrictas de juzgar el pecado en la iglesia. E incluso regaños severos de parte de Dios a los cristianos que no quieren juzgar el pecado de sus hermanos en la iglesia. Empecemos sencillito. En Lucas 12:57, el Señor Jesús dijo, ¿y por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué? Notemos que el mismo Señor Jesucristo, al cual es al que le imputan supuestamente el haber dicho que no se juzga nada nunca, es el mismo que está aquí diciendo y reclamando que ¿por qué no juzgan ustedes mismos, caray, lo que es justo? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no citan mejor este versículo aquellos que solo dicen, citando medios versículos, que Jesús supuestamente dijo solamente no juzgues y ya? De hecho, también es Jesucristo mismo el que nos dice el orden y la severidad con que hay que juzgar el pecado y al pecador dentro de la iglesia. Porque dice así en Mateo 18, y ya estamos adentrándonos en todos los versos que dicen que se juzga. Atención, dice el Señor, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Atención, no dice solamente no le juzgues, ni dice solamente solo ponlo en oración. Por supuesto que hay que orar por el tal, pero no dice eso solamente Jesús. Jesús no dijo ponlo en oración y ya Dios sabrá y Él hará, sino que la orden e instrucción del Señor fue vas y le reprendes, o sea, juzga su pecado. Ni siquiera dijo solo juzga ese pecado y ya.
lo juzgaste en tu mente, sino que además de juzgarlo, dio la autoridad para juzgar e ir y reprender. Solo que, como ya vimos hace un ratito, también previamente ya había dicho el Señor, nada más no seas hipócrita, no vaya siendo que lo quieras reprender en algo que tú también estés haciendo. Entonces, Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, si te hace caso, has ganado a tu hermano. Es decir, lo has vuelto al camino. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y por supuesto, entendamos que el Señor se está refiriendo a que normalmente deben de ser 1 o 2 testigos, pero si hay más testigos, 4 o 5, que vieron la falta y que testifican que eso es realmente verdad, pues entonces puedes llevar más testigos, no solo 2. No es problema, es incluso mejor. Pero mínimo debemos de llevar 1 o 2 testigos. Y no son necesariamente testigos oculares de la falta, sino que son testigos que confirman y que acreditan y que están de acuerdo en que lo que hizo el hermano agresor está prohibido y penado por Dios en la Biblia. Testigos que conocen la palabra para ver a quién se le da la razón. Porque muchas veces uno va y le exhorta a un hermano en privado y le muestra a uno la Biblia sobre lo que está haciendo mal, y el tal, andando en esa edad, se atreve a decir que no está mal, aunque lo diga la Biblia. Entonces, como no entienden lo privado, se lleva a testigos que conocen y que entienden la Escritura para que verifiquen y testifiquen si efectivamente el hermano no está violando nada de la palabra y uno es el que está mal. O si efectivamente está en esa edad y no quiere aceptar lo que dice la Biblia aún ante los testigos. Vayámonos dando cuenta, por favor, que estas son órdenes e instrucciones de Jesús, el Señor. Y vayámonos dando cuenta si efectivamente no se debe de juzgar al hermano que está en pecado dentro de la iglesia, o si de acuerdo con esto, efectivamente sí hay que hacerlo y cómo. Luego dice en el verso 17, si no oyere a los testigos, dilo a toda la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, o sea, pagano y pecador. Cuando uno hace estas instrucciones y órdenes del Señor Jesús, uno está obedeciendo a Dios de una manera perfectamente bíblica como Él lo ordenó, o está uno obedeciendo impulsos del corazón, porque fue Jesús el que lo ordenó. Es sabiduría de Dios y Dios sabe por qué dijo que se debe de hacer así. Sin embargo, muchos, oponiéndose a Dios, cuando ven que se llega a hacer esto en la iglesia con alguien que está en pecado y que además neciamente no reconoce su error, cuando ven que se hace, estos muchas veces dicen, ¿pero por qué exponen y exhiben al hermano delante de todos para que dé cuenta de lo que hizo? ¿Qué acaso Dios mandó avergonzar a la gente públicamente? Pues sí, eso mandó exactamente hacer Dios con los que no quieren entender cuando se hace una exhortación previamente en lo privado. Y son órdenes de Dios. Pero los que no leen ni conocen la Biblia, o no son de Dios, siempre quieren sentirse más humanitarios y más buenos que Dios. Y dicen que lo que Dios ordenó está mal y que por qué se les exhibe de esa manera. Y la mayoría de las veces aún juzgando sin siquiera saber, porque no saben que ya se les exhortó 2, 3, 5 veces al hermano en privado y con testigos y que no ha querido entender. Pero eso sí, muchas veces ya están emitiendo juicios sin conocer el asunto realmente. ¿Qué pasaría si en ese lugar estuviera predicando Jesucristo mismo en carne y que dijera en ese momento, como no ha querido entender con los testigos, se le debe de decir a toda la iglesia para que dé cuentas a la iglesia de su error y su pecado? ¿Sería acaso que los tales que andan en necedad y en contienda le dirían a nuestro Señor Jesús mismo, ¿cómo te atreves a sacar el asunto delante de toda la iglesia? ¿Le dirían acaso, ¿por qué exhibes al hermano en público, Jesús? ¿Le dirán que le falta amor a Jesús?
Eso le dirán. Oye, ¿te falta amor? Nosotros tenemos más amor que tú y sabemos mejor cómo se hacen las cosas y tenemos más sabiduría y justicia y amor que tú, Jesús. ¿Le dirán eso acaso? Pues se lo están diciendo. Cada vez que suceden situaciones así en las iglesias y hay algún opositor que dice que está mal hecho, le están diciendo a Jesús que no sabía lo que dijo ni lo que ordenó. No hay ninguna diferencia si es que Jesús estuviera físicamente en carne presente o está en espíritu, como de hecho está en las iglesias. Se lo están diciendo. No hay diferencia porque Él fue el que lo dijo y el que lo ordenó en su palabra. Entonces, ¿por qué neciamente quieren decir que está mal cuando se hace algo así dentro de una iglesia? Y por cierto, cabe aclarar que ya no hay muchas iglesias que hagan eso. Porque muchas veces los pastores temen que hablen mal de ellos y se acobardan y prefieren tratar el asuntito en lo privadito siempre, en lo oscurito, o incluso mejor, prefieren imponer su propia y antibíblica disciplina de hombres, castigando al tal nada más con castigos de hombres, sentándolo hasta atrás y prohibiéndole comer la cena del Señor y cosas de esas. Pero eso no es lo que ordenó el Señor Jesús, sino que Él ordenó lo que acabamos de leer y son palabras y órdenes de Dios. Por cierto, les recomiendo que vean el video corto que tenemos en el otro canal que se llama La Biblia dice así. Y ese video es sobre la antibíblica disciplina que dan en algunas iglesias y que por cierto la dan para el que ya se arrepintió y se humilló ante Dios y ante los hombres. Ni siquiera la dan para el que está en necedad y en contienda y persevera en pecar, sino que se la dan al ya arrepentido. Les recomiendo que lo vean. Y bueno, entonces, como podemos ver, el Señor Jesús mismo ordena que se juzgue el pecado en la iglesia y que incluso ante todos, si es que no quieren entender. Y si alguien no está de acuerdo con que al tal rebelde se le exhiba para que se avergüence, pues puede pelearse con Dios, porque Él fue el que dijo eso. Y por si fuera poco, este pasaje, hay otros más donde Dios dice que se hace delante de todos y además nos da el motivo. Y dice con palabras claras, grandotas y fuertes, que el motivo es para que se avergüence y para que los demás también teman. Así, con esas palabras. Ese es el motivo y la orden de Dios. Y nadie tiene por qué sentirse más bueno y más santo y más sabio que Dios y quererlo hacer diferente porque Dios ya dijo cómo se hace y Él sabe por qué se hace así. Bueno, ¿y qué otros versículos son entonces esos más que dicen eso de que se hace en público? Y eso de que el motivo es para que se avergüencen o para que los demás también teman. Bueno, por ejemplo, en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, el capítulo 3, verso 14, dice así: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, atención, para que se avergüence. Y en 1 de Timoteo 5:20 dice Dios, a los que persisten en pecar, persisten, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Verdad que sí son órdenes de Dios y que sí es la intención de Dios que se haga con esos propósitos? Y si un pastor no quisiera hacerlo de esta manera, ¿qué estaría haciendo? ¿Obedeciendo y agradando a Dios o desobedeciéndole y sintiéndose más bueno y más sabio que Él? Y si un hermano no está de acuerdo con que se haga de esta manera y si dice y pregona muy enojado que ¿por qué avergüenzan a algún hermano en la iglesia delante de todos? El tal estará a favor de lo que ordena Dios y lo quiere obedecer, o está en desacuerdo con la santa palabra de Dios y con lo que Jesucristo ordenó. Ahora ya nos vamos dando cuenta, mis amados hermanos, de que sí hay muchos versículos donde Dios nos ordena juzgar el pecado en la iglesia y que además no solamente nos dice que se juzga, sino que nos dice que se juzga con severidad para que los cristianos aprendan a temer a Dios. Ya nos vamos dando cuenta
que no es solamente un versículo por ahí sacado de contexto, sino muchos versículos con bastante contexto y con instrucciones precisas y amplias que nos dicen que sí se debe de juzgar tanto el pecado como al pecador en la iglesia. Y ya nos dimos cuenta, mis amados, de que se hace con severidad para que aquellos que persisten en pecar entiendan. Y no solo hablo de la severidad con que ya vimos que se trata en público el asunto para que se avergüence el que está en esa edad, sino que además hay pasajes que dicen literalmente que esas reprensiones deben de ser duras, como nos lo muestra claramente la carta de Pablo a Tito, capítulo 1, verso 13, donde dice: este testimonio es verdadero, por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Repréndelos duramente. Órdenes de Dios. Y entendamos, mis hermanos, que esas reprensiones que se dan duramente, como lo dice Dios ahí en Tito, no son para un cristiano que se tropezó en algún pecado y ya. No, sino que son para los que persisten en pecar. Recuerdo que en el video que tenemos en la otra página, llamada La Biblia dice así, de videos cortos, en el video sobre la antibíblica disciplina que en algunas iglesias dan con castigos de hombres y no con las normas de Dios, recuerdo que les dije en ese video: acuérdense de esta frase, los que persisten en pecar. Porque les decía yo que entre los versículos que hablan de la verdadera disciplina bíblica, hay algunos que dicen literalmente esa frase, los que persisten en pecar. Como en 1 de Timoteo 5:20, que ya leímos antes, que dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. El juzgar el pecado y al pecador dentro de la iglesia son órdenes de Dios y se van a aplicar en dos casos. Uno de ellos es cuando el cristiano peca alguna vez y hay que juzgarle, sí, pero con mansedumbre, si es que está arrepentido y en humildad el tal. Y el otro caso es para cuando el que peca no se arrepiente ni reconoce su error, o no quiere dejar la falta, ni anda en humildad, ni la reconoce. Y todos estos versos que hemos visto y que hablan de reprender duramente para que se avergüence, y de que es delante de todos, y de que para que los demás también teman, y etcétera, todos esos son para uno de estos dos casos. ¿Cuál de ellos? Para los que persisten en pecar. Por eso se hace de esa manera, porque son personas que persisten en pecar y que no atienden a las exhortaciones en privado o individuales, que ya incluso varias veces y con mansedumbre se les hace previamente. De esos que persisten y que no entienden, y de los cuales el Señor Jesús dijo que no entendieron ni en privado, ni con testigos, ni delante de toda la iglesia, a esos tales, por órdenes de Dios, después de que sucede esa falta de atención a la exhortación y que continúan en rebeldía, el Señor Jesús nos dijo que entonces se le aparte incluso al tal, teniéndole por gentil y publicano, o sea, pagano, pecador. Porque decir gentil en tiempos bíblicos era en algunos casos sinónimo de pagano, y decir publicano era como un sinónimo de pecador, por cuanto eran muchas veces personas fraudulentas y ladronas. Y no solo en ese pasaje Jesús dijo que se hace eso, de apartarle, sino que también lo confirma en otros pasajes de su santa palabra, como por ejemplo en la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, verso 10, donde dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ojo con esto, dice después de una y otra amonestación. Quiere decir que se está hablando de personas que persisten en pecar y ya se les ha amonestado una y otra vez y no entienden. Y entonces, repitamos la pregunta: ¿sí dice la Biblia entonces que se debe de juzgar el pecado y al pecador dentro de la iglesia con todo esto que estamos viendo, o no lo dice? Ahora, decíamos que son dos tipos de casos: cuando no entienden
y les aplican estas formas de juicio que ya hemos mencionado, que es el primer caso. Y el otro caso, que de hecho es siempre lo primero que se debe de hacer, y que es cuando un hermano peca, como todos pecamos, porque no hay hombre que nunca peque, pero que sin embargo no anda en necedad, ni negando su falta cometida, ni tampoco suele estar practicando el pecado, sino que simplemente se tropezó ante el Señor y cometió alguna falta, y con los tales casos, y que normalmente son la mayoría, Dios ordena, sí, también juzgar ese pecado, pero como la persona está en humildad, reconociendo, entonces Dios, que es bueno, santo, justo y tierno, nos da una exhortación suave para que seamos restaurados de nuestra falta, y nos ordena que nosotros también seamos tiernos, mansos y espirituales con aquel que falló y que está reconociendo y en humildad. Aunque ciertamente sí se trata el pecado y se juzga con una exhortación, pero en privado, y con mansedumbre y con paciencia y con amor para que el hermano se restaure. Pero de que se juzga, sí se juzga esa falta también y ese pecado. Dice así en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No vaya siendo que tú también seas tentado y tropieces alguna vez. Esto, mis hermanos, coincide con lo que el Señor Jesús nos decía en Mateo acerca de que cuando un hermano peca, se le debe de exhortar primeramente en privado, para ver si humildemente se vuelve del error. Y entonces no hay necesidad de más, ni de ir con testigos, ni de decirle nada a la iglesia, ni nada, sino que de manera espiritual intentamos restaurarle al hermano con nuestro apoyo, con nuestra comprensión, sabiendo que el tal está arrepentido y que está humilde ante su falta, y considerando también a nosotros mismos, que con humildad debemos de entender que muchas veces si llegásemos a fallar, querríamos ser tratados con espiritualidad y mansedumbre y misericordia si es que nos arrepentimos de nuestra falta. Eso es lo que normalmente un hermano espiritual y un pastor espiritual debe de hacer ante el tropiezo o la falta de algún hermano. Ya cuando no quieren entender y niegan la Escritura, entonces se procede a todo lo anterior que vimos. Y si aún con eso no entienden, dice la Escritura que por su propio juicio son desechados y condenados. Ni siquiera porque nosotros hayamos hecho ese juicio o decretemos el juicio de que sean desechados, sino, dice la Escritura, por su propio juicio. Porque dice así en Tito 3:10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado, pero por su propio juicio, dice. O sea, condenado. Y dice la Escritura, deséchalo. Son órdenes de Dios, no está a discusión, mis amados hermanos. Por si es que algún hermano se siente más espiritual que Dios o más bueno que Dios y que quisiera decir que se hacen las cosas de diferente manera, pues no, porque son órdenes de Dios. Los hijos de Dios hacemos las cosas como Dios dice. No importa si se enojan los hombres o si les parecen fuertes o rudas. Si Dios lo ordena, así se hace. Como podemos ver, no solamente el Señor Jesús en Mateo nos dijo que se le tenga por gentil y publicano, sino que en otros versículos nos dice incluso, deséchalo, como el que acabamos de ver. Y hay otros más claros que incluso dicen, aparten a ese perverso de entre ustedes. Eso lo dice en Corintios 5. Pero yo quisiera leer todo el pasaje para corroborar que no solamente dice que se le aparte al tal perverso, sino que quiero que veamos cómo en estos pasajes Dios, por su Espíritu Santo, hablando en boca de Pablo, reprende y regaña a los hermanos que no querían juzgar el pecado en la iglesia, que decían no juzgues. Leamos el pasaje. Dice así en 1 Corintios capítulo 5, a partir del verso 1. De cierto se oye que hay entre ustedes, corintios, alguna fornicación por ahí, y tal fornicación de la cual ni siquiera se menciona entre los gentiles incluso. Tan es así que alguno tiene la mujer de su padre, o sea, su madrastra.
Y ustedes están envanecidos en silencio. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuera quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ojo, yo ya he juzgado. A ver, una vez más hagamos la pregunta. Entonces, ¿dice la Biblia o no que se debe de juzgar el pecado y al pecador dentro de la iglesia? Dice Pablo, yo ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. Verso 4 dice, y en el nombre de nuestro Señor Jesús, ojo, en el nombre de Jesús, y reunidos ustedes con mi espíritu y con el poder de nuestro Señor Jesús, no solo en el nombre, sino además con el poder y autoridad de Jesús. Verso 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que quizás el espíritu se salve en el día del Señor. Entiéndase, si es que se arrepiente, ¿no? Pasamos al verso 9 para avanzar más rápidamente. Dice, yo les escribí por carta que no se juntaran con los fornicarios. Pero yo no estaba hablando de los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras de este mundo. Porque si así hubiera yo dicho, en ese caso ustedes tendrían que salirse del mundo. Pues claro, ¿no? Todos los del mundo son iguales, son así. Pero dice, yo no estaba hablando de los del mundo. Verso 11 dice, más bien lo que yo les escribí es que no se junten ustedes con ninguno que llamándose hermano o cristiano, fuera o fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con los tales ni siquiera coman. Entonces, ¿dice la Biblia o no que se debe de juzgar el pecado y al pecador dentro de la iglesia? ¿Verdad que sí? Verso 12 dice, porque ¿qué razón tenemos nosotros para juzgar a los de afuera de la iglesia? ¿Qué no deben de juzgar ustedes a los que están adentro acaso? Porque a los que son de afuera de la iglesia, dice el verso 13, Dios los juzgará, mas ustedes quiten a ese perverso de en medio de ustedes. Verso 1, pero ahora del capítulo 6. 1 Corintios 6:1 dice, ¿se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algún caso contra otro hermano, ir a juicio delante de los inconversos y no delante de los santos de la iglesia? Fíjense que aquí está diciendo que el pecado en la iglesia se juzga, pero entre los santos de la iglesia, no entre los de afuera. Pero entre los santos sí se juzga, dice. Verso 2. ¿O no sabéis que los santos hemos de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, son incapaces de juzgar cosas tan pequeñas como lo era el pecado en la iglesia. Y entendamos que no está diciendo Pablo que el pecado sea cosa pequeña, sino que está diciendo que en comparación con tener que juzgar al mundo en aquel día, lo cual haremos, y de juzgar incluso a los ángeles, dice que entonces, pues juzgar el pecado en la iglesia es cosa sencilla, a eso se refiere, que se debe de hacer. Verso 3 dice, ¿o no saben que hemos de juzgar incluso a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Verso 4, si pues tienen juicio sobre cosas de esta vida, ¿cómo es que ponen para juzgar un caso a los que son de menor estima en la iglesia? Entiéndase, los de menor estima no está refiriéndose Pablo a que son menos amados o menos estimados, sino que se refiere a los que son indoctos o a los que no están bien con Dios. De hecho, en el griego ahí dice exouteneo, que es reprobados. Verso 5. Para vergüenza de ustedes lo digo, pues que no hay entre ustedes ni un sabio siquiera, ni siquiera uno que pueda, atención, que pueda juzgar el pecado entre sus hermanos. No hay ni un sabio que pueda hacer eso. Para vergüenza de ustedes lo digo, dice.
Nos damos cuenta que en todo este pasaje, no solamente que es uno más de los 120 versículos que estamos citando en este estudio en donde Dios diga que sí se juzga el pecado dentro de la iglesia y al pecador que anda en pecado, sino que además nos damos cuenta que es un regaño fuerte donde Dios dice, por boca de Pablo, a los cristianos, que si acaso no les da vergüenza no estar juzgando el pecado que había en la iglesia, y que si no les da vergüenza que no haya ni siquiera un sabio que piense y que pueda juzgar el mal que se estaba haciendo en esa iglesia, y el pecado y el pecador del que está hablando desde el capítulo 5, que estaba en fornicación con su madrastra, nos damos cuenta que es un regaño fuerte por no juzgar al hermano y el pecado. ¿Será entonces acaso verdad esa filosofía de hombre que dicen algunos acerca de que no se debe de juzgar al hermano ni el pecado dentro de la iglesia y que solamente Dios juzgará? ¿Será verdad con tantísimos versículos que estamos viendo y que nos dicen que nosotros tenemos la obligación de juzgar esas faltas en la iglesia y no dejar que pululen y que se esparzan esos pecados y esas malas conductas dentro de la iglesia? No son estos los únicos pasajes de Mateo o de Corintios o de Tito en donde Dios dice que se le desecha al tal que no entiende, o los que dicen que se aparte a ese perverso de entre vosotros, o que dicen deséchalo porque se ha pervertido. No son los únicos, hay más. Leamos otro, por ejemplo, en 1 de Timoteo 1:20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y esto porque Himeneo y Alejandro eran de los tales que no entendían y no se volvían de sus prácticas pecaminosas estando en la iglesia, y quienes tuvieron que ser expulsados y entregados a Satanás según los propios preceptos que ya el Señor Jesucristo había establecido y que Pablo había también corroborado en doctrina teórica, pero que aquí nos muestra que él mismo lo hacía también en la práctica. Y hay otros pasajes también en donde Dios no solo que avala el juicio que se haga al pecador dentro de la iglesia, sino que además el mismo Dios da su confirmación y su aval y su poder para el castigo del tal o de los tales. Y su castigo en esos casos se evidenció en la Biblia muy severo. En algunos casos fue la muerte y la condenación de los tales. Por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira, quienes, como ya sabemos, quisieron pasarse de listos mintiéndole al Espíritu Santo y a los apóstoles y metiendo la hipocresía dentro de la iglesia, y de los cuales podemos ver que el apóstol Pedro sí juzgó ese pecado dentro de la iglesia. ¿Dónde está eso de que no se les dice nada y de que no se juzga al hermano que ha pecado en la iglesia? ¿Dónde está eso? Pedro sí juzgó ese pecado y Dios avaló ese juicio y lo sentenció con la muerte y condenación de los tales, de Ananías y Zafira. Veamos el pasaje. Dice así en Hechos capítulo 5, verso 3 en adelante. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿qué acaso no se te quedaba ya a ti? Y vendiéndola, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No le has intentado mentir a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Verso 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿y por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, están a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y ahora te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y murió. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y entonces, dice el verso 11, vino gran temor sobre toda la iglesia
y sobre todos los que oyeron estas cosas. Gran temor. ¿Recuerdan 1 Timoteo 5:20 que decía, para que los demás también teman? Pues Dios aquí puso el ejemplo de cómo se hacen las cosas, quitando Él mismo la vida de los burladores para que los demás también teman. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Pedro no fue el que les quitó la vida. Y Dios no nos manda a hacer eso tampoco. Pero Pedro sí juzgó el pecado. Y fue Dios quien quiso en ese momento avalarlo, quitando la vida de los transgresores. Para que se vea si Dios avala o no avala sus órdenes de juzgar el pecado dentro de la iglesia. Y como ya vimos, mis amados, no solamente hay muchos versículos que muestran la doctrina en teoría, como ya vimos, sino que corroboramos además con muchos pasajes donde se muestra también la práctica de esa doctrina en teoría, donde los apóstoles y el resto de los discípulos efectivamente se narra que juzgaban el pecado en la iglesia e imponían la respectiva disciplina bíblica, que es la que ya hemos visto, la cual incluso llega a evidenciar a los tales delante de todos, al que no entiende, o a expulsar y separar al rebelde que no está entendiendo. Esa es la disciplina bíblica para el que no entiende. Y ahora podemos diferenciar esta disciplina bíblica de la falsa antibíblica disciplina que imponen en algunas iglesias tradicionalistas o fariseas, en donde a quienes disciplinan es al que sí se arrepintió y al que ya se humilló y confesó su falta. Y además con disciplinas antibíblicas como negarle la cena del Señor, sentarlo hasta atrás, etc. Pero que al verdaderamente contencioso y rebelde no lo apartan, ni le exhiben ni le exponen su pecado delante de la iglesia, pecados de los que no se quiere volver ni arrepentir. Y no lo hacen porque quieren quedar bien ante los hombres y no ante Dios. Estamos viendo, mis amados, entonces que efectivamente hay muchos pasajes y muchísimo contexto que nos dicen claramente que sí se juzga el pecado en la iglesia, tanto al pecado como al hermano que persiste en pecar, o que incluso que alguna vez y por una vez peca, se juzga el pecado. Aunque, como ya vimos, la diferencia entre el juicio de uno y el otro es que a uno es con mansedumbre y tratando de restaurarlo, y a los otros sí es con severidad y delante de todos, para que por fin entiendan. Y aquí es, por cierto, la parte donde quizás van a entrar luego muchos en los comentarios, donde algunos que les gusta oponerse a lo que Dios dice en la Biblia, empiezan a decir, pero ¿por qué no mejor hacerlo con más amor? ¿Y por qué a fuerza exhibirlos delante de todos? Eso no está bien, eso está mal, eso no se hace. Eres un fariseo, pastor, te falta amor, te sientes Dios para juzgar. Y bueno, ¿qué se puede decir o hacer ante los tales? No les gusta la palabra de Dios y aún así se hacen llamar cristianos. Porque entenderíamos que todo eso lo dijera un católico o un ateo o cualquier incrédulo que no conoce la Biblia. Pero que lo diga uno que se hace llamar cristiano y que acaba de escuchar y de leer 120 versículos que dicen que se debe de juzgar el pecado en la iglesia y que Dios regaña al que no lo hace, pues ya, ¿qué le podemos decir? Simplemente el tal nunca entenderá. Solo podríamos decirle al tal, pues dígaselo y reclámele a Dios, porque Él es el que lo dijo. Que alce el tal la mirada y el dedo apuntando hacia el cielo y que le diga a Dios, así no es, estás mal. Que se pelee contra Dios, que le diga que le falta amor, ¿no? A ver cómo le va. Ya nada más para completar el tema, citemos unos cuantos versículos más donde veamos que en todo momento en la Biblia se nos dice que hay que exhortarnos y amonestarnos los unos a los otros. Cualquier entendido entiende que cuando se nos dice exhórtense y amonéstense, se nos está diciendo júzguense acerca de sus faltas. Porque ni modo que, ¿de qué nos vamos a amonestar si no hemos cometido falta? Al hacer una amonestación estamos juzgando a un hermano. Y vemos que Dios dice, aparte de todo lo que ya vimos, en otros versos dice, amonéstense y exhórtense unos a otros. Veamos, por ejemplo, Romanos 15:14. Dice, pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos,
de que ustedes mismos están llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Atención con esto. Están llenos de bondad y de conocimiento. La pregunta es, ¿conocimiento de qué? Porque no puede ser de conocimiento matemático, filosófico, personal, de ingeniería, no. ¿Conocimiento de qué se necesita para amonestar a un hermano? Pues conocimiento de la palabra de Dios. Y también dice, están llenos de bondad. Porque nadie que ande en maldad puede querer juzgar el pecado de otro y amonestarle. Primero tiene que sacar la viga del ojo. Entonces dice, si están llenos de bondad y de conocimiento de la palabra de Dios, entonces se pueden amonestar. Porque se amonesta y se juzga las cosas y el pecado por la palabra de Dios y por lo que Dios diga. No por opiniones personales, ni por filosofías personales humanas y mundanas, ni por dichos que suenan bonito como, ay, se juzga el pecado, más no el pecador, o Dios es amor, Dios no nos manda a juzgar nada. No es con dichos ni filosofías personales. ¿Sí? Es por la palabra de Dios. Por eso dice que hay que tener conocimiento de la palabra y amor, bondad. Uno debe de procurar que la exhortación sea para edificación, no para destrucción. Muchas veces aquí en la iglesia donde ministramos, yo he tenido que, por ejemplo, decirle a un hermano, mira mi hermano, quiero platicar contigo, ven mañana, ¿qué tal si te pones en ayuno? Yo también, y te invito mañana a comer, terminamos el ayuno, te invito a una pizza. Y ya, compro la pizza y todo. Y llegan al otro día y pues hago lo de la pizza para que pues se vea que mi intención es edificar, que no traigo bronca con el hermano. Entonces ya terminamos ese día de ayuno con la pizza, comemos y entonces le digo al hermano, bueno mi hermano, mira, esto y esto, y le empiezo a exhortar con amor, porque pues es una sola falta que ha cometido. Ya ahí depende del hermano, porque me ha tocado algunas veces que se ponen todos locos. No, ¿cómo te atreves a decirme que estoy mal? O sea, entonces ni para qué ayunaron, ¿no? O sea, nada más están en contienda, no reconocen sus errores. Y otras veces funciona esto para que vean que, pues, mi intención es edificar. No es que tenga que hacerse a fuerza lo de la pizza, ¿verdad? Pero pues, es para que se entienda que es edificar. Y que estamos abiertos. Y que no solo juzgamos porque se nos ocurrió, sino por la palabra de Dios. Porque se juzga con la palabra de Dios. Y a propósito, me viene a la mente alguna ocasión que también alguna hermana por ahí me dijo que me quería exhortar a mí. Me dijo, es que tú nos has dicho, pastor, que también te podemos exhortar a ti. Me da pena, pero yo te quiero exhortar. Dije, claro que sí, mi hermana. Claro, yo temo a Dios, que estoy fallando. A ver, dime. Es más, mira, te invito, vamos a comer unos tacos. Igual que lo de la pizza, lo hice para que viera que pues, estoy abierto. Tanto cuando lo hago para exhortar, como cuando me dicen que me van a exhortar. Entonces le dije, mira, vamos, ya. Comió sus tacos y todo. Y le digo, a ver, pues dime, hermana, ¿qué me quieres exhortar? Me dice, pues mira, hermano, ay, me da pena, pero pues tú me has dicho que, tú nos has enseñado que te podemos decir también en lo que estás mal. Y yo te quiero decir algo, mira, te quiero exhortar porque estás muy mal. Fíjate que tú últimamente has predicado mucho y muy fuerte sobre que los hermanos no leen la Biblia. Y que si acaso no aman a Dios y que por qué no leen Biblia. Y has predicado mucho y muy fuerte sobre eso. Y desde que tú estás hablando de eso, ya algunos hermanos empezaron a dejar de venir. Porque tú estás hablando muy duro que se tiene que leer la Biblia y todo. Bueno, entonces yo le dije, a ver mi hermana, ok, ¿qué versículos me citas para exhortarme en todo esto que me dices? Porque pues no puede ser con tus dichos. ¿Qué parte de la palabra de Dios estoy violando? Y me dice, ay, pues hermano, no sé, yo digo, pues el amor, ¿no? El amor. Y yo le dije, bueno, mi hermana, la Biblia dice que amor es obedecer los mandamientos de Dios. Que el que ama a su prójimo obedece los mandamientos de Dios. Que el que ama a Dios obedece los mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En esto consiste el amor, en que guardéis mis mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos es un mentiroso. Le cité como 5 o 7 versículos donde Dios dice qué es amar a Dios y qué es amar al prójimo. Guardar los mandamientos de Dios. Y entonces le digo, yo estoy predicando eso porque amo a Dios y porque los amo a ustedes. No quiero que se condenen.
tú no tienes ningún versículo para exhortarme y por tu propia opinión y filosofía personal, por no obedecer a Dios tú, quieres que yo calle lo que Dios ordena para que algunos no se enojen. La que está mal eres tú, mi hermana. Y entonces la exhorté yo a ella. Porque se tiene que exhortar con conocimiento, dice ahí el versículo que estábamos leyendo, ¿sí? De Romanos 15:14. Dice, si estáis llenos de bondad y de conocimiento de la palabra, pueden exhortarse. Y lo digo esto, mis hermanos, para que también, sí debemos de juzgar y de exhortar, es una orden. Tenemos que hacerlo para que Dios no nos demande esa sangre. Pero apliquémonos en la lectura de la palabra y hagámoslo en amor para que se vea que lo que queremos es salvar a esa alma del error. No nomás estar peleando o decirle que ay, nosotros somos mejores y que no pecamos. No, porque no ese es el caso. Sí pecamos y no somos mejores. Pero en amor tenemos que exhortar y en conocimiento de la palabra, no por contienda, ¿sí? Entonces, eso es uno de los versos que hablan de que hay que exhortarnos los unos a los otros. Segunda de Pedro 1:13 también dice, pues tengo por justo, en tanto que estamos en este cuerpo, el exhortarlos y despertarlos con amonestación. Es lo justo, dice el apóstol Pedro. O primera de Tesalonicenses 5:14, que dice, también os rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos. Ojo, que amonesten a los ociosos, que no hacen nada para Dios, etcétera, etcétera. Vemos que de una y mil maneras Dios nos ordena juzgarnos y amonestarnos los unos a los otros. Y esto es lógico y santo. ¿Cómo vamos a darnos cuenta de nuestras faltas si no hay alguien que nos juzgue y nos haga ver nuestras faltas cuando no las estamos viendo? Porque ciertamente el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos redarguye, pero resulta que muchas veces los hermanos no andan precisamente en el Espíritu, que digamos, y no pueden ver ni su propia falta. Y si nadie nos dice nada para que podamos arrepentirnos y humillarnos delante de Dios, entonces nos quedamos en nuestra falta. Y en nuestro pecado moriremos. Y esa es exactamente la razón justa, santa y perfecta por la cual Dios en Ezequiel nos decía que es nuestro deber hacerle ver el error al hermano que se equivoca para que pueda arrepentirse y no se condene por su pecado. Y para que a nosotros no se nos pida cuentas de esa sangre que se iba a condenar. El juzgar y el juicio que Dios ordena sobre el pecado en la iglesia es una práctica santa y con razones justas y santas de parte de Dios que Él nos ha dejado para que nosotros nos edifiquemos unos a otros con el juicio santo y con la exhortación y con la amonestación, para que así podamos perfeccionarnos en la obediencia a Dios y estar atentos a salir de nuestras faltas. Solamente al que no lee la Biblia no le gusta esto. Y también al que, aunque lea la Biblia y aunque le pongan un video enfrente con 120 versículos, anda en maldad, o que le gusta contradecir a Dios o sentirse más sabio y más bueno que Dios, contradiciéndole en los mandatos que Él ha ordenado, y que de una manera necia y absurda siguen diciendo después de 120 versículos que se les ha mostrado, dicen, ¿tú quién eres para juzgar? No debes de juzgar, solo Dios va a juzgar. Y como ya vimos, Dios dice todo lo contrario. Ustedes deben de juzgar el pecado en la iglesia. Ciertamente que Dios va a juzgar en el juicio final y a condenar al que no se arrepintió. Pero aquí en la iglesia y en las cosas de este mundo la orden está dada y es juzguen el pecado en la iglesia. Y no se evidencien como ahí los corintios que se evidenciaron como insensatos. Que Dios les tuvo que decir que no hay ningún sabio entre ustedes que pueda juzgar el pecado. Es una orden de Dios el juzgar al hermano que está en pecado en la iglesia y es una filosofía de hombres contradictores a Dios el decir, no juzgues. ¿Quién eres tú para juzgar? Eso es una filosofía de hombres y es oponerse y contradecir a la santa palabra de Dios. Ahora, con tantísimo versículo que hay en la Escritura que dicen que es una orden juzgar y que nos ilustran incluso cómo se hace y con qué severidad y hasta dónde se llega en ese juicio, con tantos versículos que hay, entonces, ¿qué pasa con aquellos pocos versículos que parecen decir que no se debe de juzgar y que algunos usan para aferrarse a esa doctrina errada de no juzgar nada y dejar que todos pequen tranquilamente? ¿Qué pasa ahí? Bueno, como ya lo dijimos, lo único que pasa es que sacan los versículos de contexto.
Porque la orden nunca fue no juzgues, ni está escrito solo no juzgues, sino no juzgues injustamente, o solo por las apariencias, o no juzgues hipócritamente haciendo tú lo mismo. No, no juzgues así, sino juzgad con justo juicio. Esa es realmente la orden y lo que está escrito en esos pasajes. Veamos alguno de ellos. En Mateo 7 ya habíamos visto que el Señor Jesús dijo, no juzgues siendo hipócrita. Saca la viga primero de tu propio ojo. Luego en Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias. Pero no se queda ahí el versículo, sino que dice, sino juzgad, pero con justo juicio. O sea, sí juzga, pero con justo juicio. No se quedó solo en no juzgues. Dijo juzga, con justo juicio. Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Muchos solo se toman la mitad de este verso y dicen, mira, ahí está, dice, eres inexcusable tú que juzgas. Y ya. Pero en necedad y en contienda no quieren reconocer que seguido a eso dice, tú que juzgas te condenas a ti mismo porque tú estás haciendo lo mismo. Es lo mismo que dijo Jesús, juzga, pero rectamente, no de manera hipócrita. Y sigue diciendo el pasaje, Romanos 2:3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y que tú haces lo mismo, ¿piensas que tú te escaparás del juicio de Dios? Bueno, mismo asunto y contexto. Y entiéndase por favor que no está diciendo Dios que solamente puede juzgar a aquel que nunca peca o aquel que no tenga pecado. No está diciendo Dios eso, porque todos pecamos a veces de una u otra manera. Lo que está diciendo es que no esté uno juzgando a otro, haciendo uno lo mismo que está uno juzgando. Si hay alguien que está metiendo chisme en la iglesia y hablando de alguien cosas que no debe, por supuesto que puede juzgarle y exhortarle cualquier hermano que no esté también de chismoso igualmente que él. Y nada de que aquel al que se le está haciendo la exhortación pudiera decir, oye, ¿y tú por qué me juzgas de que soy chismoso si yo he visto que a ti te falta paciencia? Saca la viga de tu ojo primero y luego me juzgas a mí. No nos hagamos tontitos. Ni queramos escaparnos al juicio que Dios ordena. Si solamente pudiera juzgar el que nunca ha tenido pecado ni falla en nada, entonces Dios se habría equivocado ordenándonos que nos juzguemos, sabiendo que solamente Él puede juzgar, porque es el único sin falta y sin pecado. Pero obviamente no está diciendo Dios eso. Si a mí me falta paciencia y estoy pecando por ello a veces, pues primero es tu obligación exhortarme sobre ello para que yo me dé cuenta de mi error y pueda yo humillarme delante de Dios y pedirle perdón. Porque no quiero ser impaciente y fallarle a Dios, pero tienes que exhortarme si no me he dado cuenta, en primer lugar. Pero en segundo lugar, no porque yo sea impaciente y no me hayas tú exhortado y no me haya yo dado cuenta aún quizás de mi impaciencia, por ello signifique que entonces tú puedes ser chismoso o ladrón, o que por eso tú ya tienes permiso para golpear a un hermano. ¿En cabeza de qué necio cabría pensar eso? Y que quiera decirle a los otros, no me pueden juzgar por mis robos, porque ustedes tienen faltas a veces. Absurdo. O hay otros que querrán decir, ¿y tú por qué me juzgas a mí de ser chismoso? Si hace 3 años tú metiste un chisme en la iglesia. Hipócrita, saca la viga de tu ojo y luego me juzgas a mí. No, tampoco en ese caso hay que hacerse el loquito o el tonto para escaparse uno al juicio y a la amonestación que Dios ordena sobre nuestros pecados. Porque no se refiere Dios a eso cuando habla de la astilla y del ojo. Si el hermano hace 3 años cometió la falta del chisme o la misma falta de la que está juzgando al otro hermano, pero ya fue amonestado y reprendido por eso y ya dejó ese pecado, entonces nadie puede inculparle de faltas pasadas que Dios ya le perdonó y de las cuales ya fue incluso juzgado en la iglesia. Por supuesto que ese hermano tiene autoridad espiritual para juzgar si alguien más estuviera después en contienda o en chisme o cometiendo esa misma falta, porque el tal hermano primero ya no la está cometiendo ahora. Ya no tiene la viga en el ojo, puede juzgar y exhortar. Pero hay muchos inteligentes por ahí
que quieren decirle a los hermanos cuando les juzgan sus pecados, les dicen que ¿por qué se atreven a juzgarles si ellos alguna vez han fallado? Y se toman el pasaje de la viga y el ojo como si eso quisiera decir que nadie puede juzgar a menos que sea Dios y que esté limpio de falta y de pecado. Pero no dice ahí eso. Y además están los otros 120 más o más versículos que hablan de juzgar y de que es una orden el hacerlo y del por qué hacerlo. Ahí sí, como que ya no les quieren hacer caso a esos versos, ¿no? Ya los omiten y solo se quedan con la viga y el ojo, porque les conviene. Pero eso no es lo que dijo Dios. Y ahora, ya por último, vamos a aclarar acerca de algunos pasajes en donde Dios sí prohíbe juzgar, pero prohíbe juzgar solo ciertas cosas específicas y solo esas cosas específicas y ya. Y es porque en su perfección Él nos quiere mostrar ciertas cosas obvias y santas que nosotros debemos de aprender, en las cuales es absurdo e infantil juzgar, pero son solo ciertas cosas muy específicas. Y en resumen, y para que se entienda muy claro cuando lo leamos ahorita en los versículos, entonces te daré el avance de qué cosas son esas específicas sobre las que no se debe de juzgar. Son sobre comida y bebida, qué comes o de qué te abstienes, o si no comes de todo. 2, ¿qué día descansas o guardas? O si celebras acaso fiestas solemnes o la ley de Moisés, o la cumples o no, y cuáles fiestas. Y en general, no se juzga a nadie porque ya no guarde en nada la ley de Moisés. De esas cosas, específicamente Dios ordenó no juzgar. Y los versículos y pasajes que hablan de esto son algunos que muchos tuercen, citándolos a medias nada más, diciendo la parte que dice no juzgues y omitiendo la parte que dice no juzgues sobre qué come tu hermano. ¿Qué te importa eso? Eso lo omiten. Vamos a leer Romanos 14, casi todo el pasaje para que se entienda el contexto. Dice así, desde el 1 en adelante, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque habrá alguno que coma de todo, ojo, coma de todo, y otro que es débil en la fe, come solo legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Está hablando de comida y bebida. Y el que no come, no juzgue, atención, no juzgue al que come. ¿No juzgue de qué? ¿De fornicación, de adulterio y de chisme? No, no está hablando de eso. Está diciendo, no me juzgue al que no come o se abstiene. ¿Qué le importa qué come o qué no come? No me lo juzgues por eso. Eso no es pecado. ¿Sí? Y dice, porque Dios ya le ha recibido. Atención con esto. Porque está diciendo clara y específicamente que no se juzgue en cuanto a lo que come. Aquí en ningún momento está diciendo que no se le juzgue por pecado. Para nada está diciendo eso. Comer o dejar de comer no es ningún pecado. Y este pasaje lo muestra muy claramente. Al no ser ningún pecado lo que alguien esté comiendo o dejando de comer, entonces sería absurdo y tonto e infantil estarle juzgando a un hermano por algo que no es pecado. Es un infantilismo. Nada más estar viendo y juzgando a ver qué comes, qué no comes. Obvio, por eso Dios, que es santo, perfecto y justo, evidentemente tenía que prohibirnos a nosotros juzgar sobre qué come o qué no come un hermano. Porque pues, ¿qué nos importa qué coma o qué no coma? Es su libertad. Luego sigue diciendo la Escritura en el mismo contexto. Verso 2 decía, porque habrá alguno que coma de todo, pero otro que es débil solo come de legumbres. Verso siguiente. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? A ver, ¿juzgas de qué? Decía arriba, ¿de qué se estaba juzgando? Pues de lo que come. ¿Tú quién eres para juzgar qué cosa come el criado ajeno? Y sigue diciendo, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, pues cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso de un día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come o se abstiene de algo, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios.
En todo momento está hablando de comida y bebida. Nos pasamos al verso 10 para avanzar. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros va a dar cuentas de sí mismo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Juzguen y tropiezo en cuanto a qué está hablando aquí. De lo que come o lo que bebe el hermano. O sea, de tonterías. No pongas tropiezo. No estés juzgando al hermano sobre tonterías de qué come o qué bebe. Y por eso sigue diciendo en el verso siguiente sobre el mismo asunto de los alimentos, verso 14. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida, nada más vean cuántas veces dice comida y bebida, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida, otra vez, la comida tuya, se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no consiste en comida o bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos mejor, dice el verso 19, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Enésima vez que dice comida. Luego dice, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Otra vez, con lo que come. Verso 21, porque bueno sería ni comer carne ni beber vino, otra vez comer o beber, ni nada en que tu hermano se vaya a tropezar o a debilitar o se ofenda. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come, verso 23, otra vez, lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Nos damos cuenta que todo el pasaje empieza diciendo que quién eres que juzgas al criado ajeno, pero en cuanto a lo que come o bebe, todo el contexto es sobre comida y bebida, porque es una tontería juzgar sobre eso. Nos damos cuenta que no se puede invalidar 120 versículos que nos ordenan juzgar el pecado con este sencillo pasaje que está hablando de que no juzgues sobre lo que come tu hermano, puesto que no hay ningún pecado en lo que pudiera comer o dejar de comer. A propósito, les recomiendo que vean el video que tenemos en el otro canal, llamado La Biblia dice así, que es sobre los alimentos inmundos, o mejor dicho, los supuestos alimentos inmundos, porque ya no hay alimentos inmundos. Cristo declaró limpio todos los alimentos. Les recomiendo que lo vean. Entonces, está claro que es sobre comida o bebida, no tenemos que juzgar a nadie. Ahora, sobre las otras cosas que comentábamos que no se debe de juzgar, veamos también entonces Colosenses 2, del 16 en adelante. Dice, por tanto, nadie os juzgue, y aquí es donde entran los que están muchas veces en necedad. Entran y dicen, ahí está, acabas de decirlo, nadie los juzgue. Sí, pero vamos a leer completo, ¿no? El versículo no dice solo nadie los juzgue, sino que dice, por tanto, nadie los juzgue en cuanto a qué cosa comen o qué cosa beben. Mismo asunto. O en cuanto a qué días de fiesta celebran, o si celebran las fiestas de luna nueva, de la ley de Moisés, o si guardan el Shabbat o día de reposo, o qué día descansan. O sea, que nadie te juzgue en cuanto a las cosas de la ley, que si guardas la ley de Moisés o que si no, que si guardas el sábado, etc. Que nadie te juzgue de eso. Porque no hay ningún pecado en no seguir la ley de Moisés, puesto que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y los mandamientos que ahora obedecemos, y sí los obedecemos, son los que dejó Cristo en su nuevo pacto. Si alguno tiene dudas sobre este tema, también les recomiendo que en el otro canal de La Biblia dice así, vean los videos sobre los judaizantes y sobre los que quieren ordenar e imponer que se siga la ley de Moisés. Son los judaizantes. Sobre eso no se juzga a nadie. Pero ya vimos con decenas y decenas de versículos que en cuanto al pecado dentro de la iglesia y al pecador, Dios sí ordena juzgar. No solo que lo permite, sino que lo
ordena. Hemos visto que es una orden y que tiene consecuencias no cumplir esa orden, como nos decía en Ezequiel. Y que daremos cuentas de la sangre de esos que se condenan por no juzgarles nosotros y exhortarles sobre su pecado para que se vuelvan de él. Y vimos también cómo el Espíritu Santo regaña a los cristianos, ahí en Corintios 5, porque no querían juzgar el pecado y decían que no hay que juzgar. Incluso Pablo les dice que por qué son tan tontos, que si no hay ningún sabio entre ellos que pueda juzgar el pecado entre los hermanos. Y que al contrario estaban calladitos, todos envanecidos, siendo cómplices del pecador. Su obligación es juzgar el pecado en la iglesia y apartar al perverso de entre vosotros, les decía. Ya vimos todos esos versículos y explicamos los que hablan de que cuando dice no juzgar, está hablando solo de alimentos y bebidas y cosas de la ley. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo podemos darnos cuenta? El tema de juzgar el pecado en la iglesia es muy claro en la Escritura. Solamente se puede entender que alguien no lo comprenda cuando vemos que evidentemente ese tal anda en pecado y que no lee la Biblia y que anda siempre en necedad contradiciendo a Dios. Es la única forma en que nosotros pudiéramos entender que este tema explicado tan ampliamente, alguien quiera decir que no lo entiende o que no es así. Como podrán ir viendo, mis amados hermanos, de este tema entonces se desprende el tema de la verdadera disciplina bíblica que debe de haber en la iglesia. La bíblica y verdadera, no aquella falsa disciplina de castigos de hombres que imponen en algunas iglesias. Se empieza a desprender aquel tema de este otro desde el momento en que vemos que el juzgar no es solo permitido, sino que es una orden y que hay que acatar y que trae consecuencias y castigos de parte de Dios si no queremos hacerlo. Y hemos visto que Dios incluso ordena qué cosas se debe de hacer con los que persisten en pecar. Entonces, mis amados hermanos, yo los invito a que ya con la base de este tema completo, vayan al otro canal llamado La Biblia Dice Así y vean el video corto que tenemos sobre la disciplina falsa que dan en algunas iglesias y el otro video que es sobre la verdadera disciplina que Dios ordena en las iglesias y cuyas bases acabamos de ver en todos estos versículos sobre juzgar el pecado en las iglesias. De momento, mis amados hermanos, es todo sobre este tema. Yo me despido de ustedes. Nos estamos viendo en el siguiente video. Pórtense bonito. Recuerden que los amo en el amor de Cristo Jesús. Dios me los bendiga mucho. Soy su hermano, el pastor Martín Bonilla. Un abrazo.